Presentada por Farmacias Arrocha. Algo nuevo para ti. Bien, a esta hora me da mucho gusto establecer nuevamente comunicación en este espacio con Ana Matilde Gómez, ex procuradora, ex diputada de la República y en este momento precandidata a diputada por la libre postulación. Qué gusto tenerla con nosotros nuevamente. Buenos días. Buenos días, Ricardo Jaramillo. Un gusto también. Gracias por esta oportunidad. A ver, estas postulaciones que se han dado de aún figuras dentro de partidos políticos por libre postulación ha generado muchísimas reacciones. Esta mañana teníamos oportunidad de hablar con Eduardo Quiroz acerca de lo que representa esto en detrimento de aquellas otras figuras que están buscando realmente desde la independencia esta opción. Sin embargo, el aspecto legal, me gustaría poder compartirlo y contextualizarlo con nuestra audiencia porque se ha tendido a pensar, obviamente con la suspicacia que el hecho puede generar, que lo que se está buscando en alguno de los casos es mantener o lograr un fuero. Bueno, en el caso del expresidente Ricardo Martinelli, que es la sorpresa de ayer, evidentemente siendo el presidente de un partido, uno no pensaría que la figura más alta dentro de la jerarquía de una organización político-electoral, como es un partido político, va a ir a buscar la herramienta o el mecanismo de la libre postulación, porque precisamente para eso se hizo un partido a su medida. Entonces, legalmente puede ser que la ley no se lo prohíbe, perfecto, pero es totalmente inmoral y es totalmente injusto. Esto es una de esas normas que quedan por ahí como ripios legales que nadie revisa y que a la hora de la hora se convierten realmente en una injusticia, porque es un abuso del derecho que tienen los miembros de los partidos políticos. ¿Y por qué digo esto? Porque los ciudadanos que no hemos estado inscritos o no estamos inscritos en un partido político en este momento, yo por ejemplo nunca lo he estado, yo no le puedo ir a tocar la puerta a un partido, bueno, a lo mejor sí podría ir a tocarle la puerta para que me postule, pero ¿qué dirían los otros miembros y qué diría el propio partido? Ah, pero inscríbase. Entonces es lo mismo que uno les plantea a ellos. ¿Por qué limitar un espacio, una posibilidad a un ciudadano que no tiene otra forma de ejercicio de su derecho político de ser electo para un cargo popular? Ese es el único mecanismo, la libre postulación es el único mecanismo que tiene la República de Panamá para que un ciudadano que no esté inscrito en un partido pueda participar de la cosa pública a través de un cargo de elección popular. Entonces, estos miembros de partido, si usted se pone a ver con esos partidos como están todos descompuestos, solamente con que traigan la disidencia de su propio partido a firmarles o apoyarles, ya ganan el espacio, porque solamente los tres que más respaldos consigan ocupan los únicos tres cargos que por libre postulación la reglamentación de la ley permite para competir. Así que ya van dos, la diputada Zulay Rodríguez y el expresidente Ricardo Martinelli. Bueno, con una más que se postule, me dijeron que viene la exdiputada Kathleen Levy, que entregó hoy o mañana, no sé, porque ya el tiempo se acaba este fin de semana. El domingo, sí. Y también se presenta ella, bueno, ellos tendrán el suficiente respaldo incluso dentro de su propio partido, porque si usted suma esta norma con aquella otra norma de que al firmarle a un independiente nadie se borra de su partido, su propio partido podrá cooptar los tres espacios para la libre postulación y será una gran farsa esa norma y la injusticia jurídica, porque será muy legal, pero es completamente inmoral, de que nadie que no esté inscrito en un partido político va a tener mecanismos para aspirar a la presidencia. Ahora, ¿esto fue establecido en la última reforma? No. Es que no, Estaba de antes. eso existe, es que no hay una norma que lo prohíba. Y Okay. eso es lo que tal vez nos faltó hacer, una norma que prohibiera o que pusiera algún límite. Por eso es que yo considero que podría demandarse de inconstitucional esta posibilidad, porque lo que está ocurriendo es que tienen un privilegio, hay como ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. El que está en un partido político tiene dos mecanismos para la participación política, y el que no está inscrito en partido solamente tiene el de la libre postulación, con la limitación de que cualquiera de partido lo puede ocupar. Entonces nosotros estamos siendo totalmente disminuidos desde el punto de vista del ejercicio de nuestros derechos políticos. Yo hablaba hace un momento, disculpe, hablaba hace un momento de la suspicacia que ha podido generarse con esta postulación en particular del expresidente Martinelli. Y
muchos dicen, bueno, esto podría deberse a esa intención de obtener un fuero frente a el inicio de bueno, las audiencias preliminares por el caso de Brecht. ¿Qué tan posible es esto hablando de que son aspirantes? O sea, esto es una precandidatura, esta no es el establecimiento en sí hasta que no logren las firmas, ¿no? Es completamente ilusorio e imposible, o sea, no es real. Alguien no le sopló bien al oído, porque los precandidatos no tenemos fuero electoral, penal electoral. Para que un candidato por libre postulación adquiera fuero, tiene que ser después de la posibilidad de las impugnaciones de la candidatura, y eso ocurre hasta agosto del año 2023. Por lo tanto, no hay nada que impida desde el punto de vista jurídico, sino nada más por supuesto, todas las escaramuzas que hace él evadiendo la justicia, para que en septiembre, en la fecha alterna, él se presente a rendir cuentas de una vez por todas. Miren cuántos años han pasado, y ahora ya con la certeza de todo lo que han confesado sus propios hijos, de cómo los utilizó precisamente para todo ese movimiento de dinero, de todas las obras públicas que nos aumentaron en costos para precisamente quedarse con la plata. Bueno, tiene que ir a responder por todas esas imputaciones que tienen en ese caso. Así que de verdad que yo le digo, yo ya esto rayas en la inmoralidad, más que todo, ¿no? Ya uno se harta de ver tanta sinvergüenzura y tanta maleantería de todo lo que en algún momento pasaron por cargos públicos aprovechándose de ellos y no quieren después darle la cara a la justicia, que de por sí es tan difícil en Panamá, porque de por sí es tan difícil que los llamen a responder a la justicia, y cuando ya los llaman, entonces utilizan todo lo que, cualquier subterfugio de la ley, cualquier huequito para escaparse y no responder. Ahora, a mí me gustaría contraponer estas acciones al margen también del lograr la firma. O sea, hay todavía gente fuera que considera o que nada ha pasado o que siguen siendo la mejor opción. Y esto habla mucho también, no solamente de nuestra clase política, sino de quienes los ponen o los ponemos allí. Bueno, claro que el votante tiene que abrir los ojos, evidentemente. No hemos llegado aquí de la nada al punto de inflexión en que se encuentra el país hoy en día, con todos esos dineros mal habidos, los recursos que se han desviado. Eso no ha sido por gusto, o sea, eso pasó porque la gente que nos ha gobernado han aceptado estar en casos de corrupción. A lo largo de los años, los distintos partidos que nos han gobernado han caído en prácticas que nos han llevado a donde estamos hoy, a donde está arrodillado este gobierno hoy, rindiendo cuentas fuera de la estructura del Estado o fuera de las formas tradicionales. No está en la asamblea, sino en una mesa de diálogo, cuestionado, fiscalizado y debatiendo precisamente por los abusos y los excesos. Entonces la gente tiene que despertar. Mire, ya el ciudadano común tiene la capacidad, claro que la tiene, de poder comprender que aquí ya no hay persecución política y que no es un invento. En la justicia de los Estados Unidos, que es donde están condenados, no enjuiciados, condenados, los dos hijos del expresidente Martinelli, ahí no hay ningún panameño que pueda ir a manipular la justicia. Ahí nadie podía levantar un teléfono y pedirle a un juez que haga o no haga algo. Esa es una jurisdicción totalmente distinta a la nuestra. Y allá, esos dos panameños confesaron la forma en que su padre les pidió que se prestaran para poder ser, como quien dice, intermediarios en esas operaciones. Todo eso está en ese expediente. Todo eso se dijo en esa audiencia. Todos los que quisimos pudimos tener acceso a esa información, de verla, ver el seguimiento periodístico de esa audiencia. Entonces ya no nos llamemos a engaño, por el amor de Dios. Entonces no podemos seguir confiando, pensando que llegamos aquí solamente por el PRD o por el panameñismo, por todos los que han gobernado en un momento determinado y que de alguna manera se aprovecharon de cualquier necesidad pública, cualquier obra pública, para convertirla en un negocio lucrativo para ellos mismos. Ahora que ha tocado el tema de la mesa única de diálogo, su consideración a ver, cómo se va avanzando en medio de obviamente todo lo que surge en ella, pero ahora esta posición también del sector productivo. Han solicitado ser incluidos porque hay decisiones que se están tomando que repercuten directamente en sus actividades. Sin embargo, no se da esta apertura o esta posibilidad y dicen, vamos a desconocer lo que allí se está estableciendo. Bueno, es que finalmente termina siendo
con todo lo que se quiere abordar allí, que es más que los 3 puntos iniciales por los cuales coyunturalmente se convocó la mesa, ¿verdad? Que tenía que ver con el tema de la canasta básica, los medicamentos y el combustible. Evidentemente es una mesa prácticamente de legislación. Entonces, lo mismo que están acusando de que ellos históricamente fueron excluidos, es ahora la misma falla en la que están incurriendo al excluir a todos los demás que también tienen que opinar. Pero también comprendo por qué en este momento sería poco estratégico que la mesa se convirtiera en una asamblea, porque prácticamente una asamblea constituyente. Es decir, que se convierta en una asamblea de tantas voces porque va a ser tal vez interminable o imposible de manejar. Lo que debieron haber tenido es la capacidad, primero para no llegar a donde hemos llegado, y una vez estando allí, concretarse a los puntos coyunturales medulares, que eran los que tenían al país en la situación de violencia y de caos en las calles que teníamos en ese momento. Y para todo lo demás, convocar un gran diálogo, ahí sí. Pero bueno, no sé, yo no sé quién es. Sí, en medio de toda esta realidad y antes de finalizar, que es un tema que en campaña se ha puesto de boga en las 2 últimas campañas políticas, es el tema de la constituyente. ¿Continúa siendo esta la posibilidad para atacar el debilitamiento institucional y todo el tema de dependencia, de corrupción entre instituciones u órganos del Estado? Mire, usted sabe bien que eso fue parte de mi propuesta de gobierno cuando yo aspiré a la presidencia de la República, porque esto era lo que yo planteaba. En un gobierno bien establecido, ganando unas elecciones, convocar a un proceso constituyente desde el poder bien organizado que permitiera el diálogo entre todos los sectores del país para rediseñar ese acuerdo sobre el cual nosotros nos íbamos a dar el Panamá del siglo XXI y más allá que nos merecemos. Bueno, pero ahora se ha forzado un diálogo que mucho tiene que ver con la reforma del Estado y que ha sido a la fuerza y que ha sido de manera violenta en las calles, porque una cosa es que no haya sangre y otra que no haya violencia, ¿sí? Así que porque las libertades fueron limitadas en mucho, o sea, una gran cantidad de acciones que no se puede decir que no fue violento. Entonces, sí, pareciera que en algún futuro no tan lejano, ese momento ya no lo vamos a poder seguir evadiendo, ¿no? Y ojalá que sea en una concertación nacional, o sea, en un acuerdo con un gobierno que esté dispuesto a la transparencia, a la austeridad, a la rendición de cuentas, con gente honesta que dirija las riendas del Estado, que podamos convocar a ese espacio donde nosotros nos modelemos y diseñemos el Panamá que nos merecemos todos, sobre todo los jóvenes, a quienes en este momento da dolor ver cómo le estamos limitando su posibilidad de desarrollo con un mes de clases suspendidas mientras ya están sentados en una mesa de diálogo. De verdad que esto da mucho dolor, da mucha tristeza lo que estamos viendo, sobre todo esos estudiantes que en un par de meses tienen que salir al mercado laboral y que van a intentar algunos de ellos, los que tengan mejor posibilidades, entrar incluso a las universidades y no van a estar preparados para sus pruebas de admisión. Y ese es un aspecto, ahora sí, antes de finalizar, es un aspecto que me gustaría escuchar su punto de vista, porque estamos hablando de un planteamiento del 6% dentro, o sea, de cumplimiento del 6% del Producto Interno Bruto dentro de la discusión, pero no se sabe, y ya se ha iniciado con este punto, no se sabe si allí se va a hablar de actualización, de capacitación, de evaluación y demás. Hay aspectos, o sea, ¿cómo se puede determinar o ver a la dirigencia magisterial en un momento como este? Usted ha dicho, ya va un mes de pérdida de clases. Hay estudiantes que de hecho no lograron ponerse al día desde el tema de pandemia, con todas las limitaciones tecnológicas que pudieron tener, y ahora pasa este nuevo impasse. Bueno, es que para mí lamentablemente han sido tácticos y eso fue un logro importante. Fueron a las calles y lograron sentar al gobierno en una mesa. Bueno, perfecto. Se han dejado desplazar un poco en cuanto al liderazgo en las mesas, pero lo más triste es que ya teniendo dirigentes allí que están negociando, yo no entiendo por qué el resto de los educadores, bueno, no el resto, no se puede hablar así, porque hay educadores que han tomado el compromiso de seguir en sus aulas. Yo he estado viendo en los noticieros
distintos reportajes, lo que están haciendo de educadores que han decidido ir a sus aulas y atender a los niños. Porque le voy a decir algo, hay jovencitos que en las escuelas es donde están seguros, porque en sus barrios y en sus casas tienen riesgo. Y eso está probado en las cifras y en la cantidad de incidencias. Incluso se alimentan en las escuelas. Incluso hay unos, usted bien lo ha dicho, incluso hay unos que hasta reciben el alimento más nutricional del día, lo reciben en el colegio o en las escuelas. Así que esto es una, de verdad que esto no tiene nombre. Esto no tiene explicación porque no hay ninguna razón para que, habiendo conseguido el objetivo inmediato que usted se planteó en la acción de fuerza que usted ejerció tácticamente, usted ahora estratégicamente pretenda secuestrar a la educación, a la juventud panameña, y que sea ella la que esté pagando el costo de lo que usted quiere conseguir. No importa cuántos vaya a beneficiar, no importa que usted esté negociando en nombre de quienes usted negocie, no importa los logros nos vayan a alcanzar a todos, es que el daño que se está causando ya a estas alturas a los estudiantes es mayor que cualquier ganancia que haya allí. Definitivamente, un panorama difícil, pero que esperamos, y la decisión está en su momento en cada uno de los panameños a la hora de decidir quiénes son las personas que van a tomar decisiones en la administración pública. Hay que ejercer ese derecho al voto de manera consciente. Hay que votar ya no solo por personas capaces, sino personas honestas, personas que estén probadas en su probidad, en su capacidad de poder ejercer un cargo público sin robar. Eso es necesario, es fundamental ya para sacar adelante este país. Agradezco a Ara Matilde Gómez, Agradezco a usted. precandidata a diputada por la libre postulación esta mañana con nosotros. Buen día.